Hola chicos, muy buenas tardes. Hoy es viernes 29 de octubre del 2021. Nuestro tema de hoy se titula El sonido. Vamos a comenzar entonces por saber qué son las ondas y el sonido. Primeramente, las ondas son una forma de transmisión de energía de un punto a otro del espacio. Todas las ondas parten del cuerpo u objeto que las genera, viajan en línea recta y mantienen la misma dirección hasta que pierden energía y se desvanecen o chocan contra algún cuerpo y cambian de dirección y sentido. El sonido, por su parte, es un tipo de onda que se produce cuando un cuerpo o un objeto vibra. La energía que ocasiona esta vibración produce ondas que se transmiten por las partículas del aire a una velocidad aproximada de 340 metros sobre segundos. El sonido también se transmite en otros medios, como por ejemplo el agua, pero a menor velocidad. Si la vibración se produce en el vacío, el sonido no se puede transmitir. En cuanto a la reflexión del sonido, el sonido se refleja cuando la onda sonora choca contra un cuerpo u otro objeto y se propaga en otra dirección. El eco es ese efecto de repetición de un sonido que se produce cuando la onda sonora choca contra una superficie amplia y perpendicular a la fuente de emisión. El sonido se refleja y regresa al lugar de emisión, como lo tenemos en este esquema. Un niño está gritando contra una pared, esas ondas o ese sonido choca contra esa pared y se regresa nuevamente y hace lo que es el eco. La reverberancia, por su parte, es ese efecto de persistencia de un sonido aún después de que cesa la emisión, es decir, de que deja de producirse ese sonido. Y ocurre porque las ondas sonoras se reflejan en diversas superficies y llegan al oído de manera consecutiva en momentos que son completamente distintos, creando la sensación de que el sonido se mantiene. Como por ejemplo, dentro de un auditorio, la persona refleja ese sonido o transmite ese sonido y esas ondas, chocan con diferentes superficies hasta llegar hasta los oídos de la persona. Pero también tenemos otras propiedades del sonido y son tres. Entre ellas tenemos lo que es la intensidad, que clasifica un sonido como débil o fuerte. Se expresa en decibeles. Una miniteca, por ejemplo, es la que produce sonidos fuertes y de alta intensidad. Otra propiedad es el tono o altura. Esta reconoce sonidos graves o de baja frecuencia, como por ejemplo un trueno, y agudos o de alta frecuencia, como por ejemplo el sonido que produce un pito. Y tenemos otra propiedad, que es el timbre, que es la diferencia de fuentes de emisión de los sonidos, como por ejemplo la voz de las personas o una misma nota musical emitida por diferentes instrumentos. Pero entonces, ¿por qué oímos? Nuestro sistema auditivo posee estructuras y membranas que son sensibles a las vibraciones del aire que son producidas por las ondas del sonido. Por eso podemos oír. Entonces vamos a ver los ciertos pasos de la manera en cómo llegan estos sonidos a nuestro sistema auditivo. El paso 1 es que, algunos objetos producen esas vibraciones que generan esas ondas sonoras, como por ejemplo una corneta. El paso 2 es que las ondas sonoras se transmiten a través de las partículas del aire, como lo vimos en láminas anteriores también.
Luego, las ondas entran al conducto auditivo y transmiten la vibración a nuestro tímpano, que es esto que está acá. ¿Okay? Y este es el conducto auditivo desde el oído hasta esta parte de acá. Luego, el tímpano está unido a una cadena de huesillos que llevan esa vibración al oído interno, esto de acá. Esta que está aquí es la cadenita de huesillos. Y finalmente, al pasar por todo este proceso, desde la cadena de huesillos pasa a los nervios, perdón, al nervio auditivo, que es lo que dice acá, y eso es lo que conduce la señal a nuestro cerebro. En ese momento es cuando percibimos y reconocemos los sonidos. Ahora, a lo largo de la historia de la humanidad, nosotros como seres humanos hemos intentado reproducir los sonidos. Probablemente la voz y la percusión fueron esas primeras formas en que los humanos produjeron esos sonidos. Luego se desarrollaron instrumentos de cuerda y de viento, como por ejemplo el violín, la guitarra y la flauta. Y con el desarrollo de la electrónica digital y la computadora, se introdujeron nuevas aplicaciones para el sonido, apareciendo instrumentos eléctricos y aparatos para reproducir música, como por ejemplo las tablets, los teléfonos celulares, los ecualizadores de sonido o las guitarras eléctricas. Pero estas aplicaciones también se emplearon para otros fines, como por ejemplo en la medicina, en la técnica del ultrasonido. Y por último, con el crecimiento de las grandes ciudades llegó el ruido, que es el sonido no armónico y de frecuencia variable que nos resulta bastante desagradable y molesto y que puede afectar nuestra salud. Por eso es que es súper importante seguir ciertas normas, ciertas reglas de, para poder evitar la contaminación sónica. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.